Vamos a comenzar con el último vídeo del tema 0 que va a tratar sobre los ejercicios de este tema, que nos van a ayudar a repasar un poco lo que ya hemos visto. Antes de adentrarnos ya en lo que será el tema 1, que sería lo que está dentro ya del propio temario de la asignatura. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dice, indica si son verdaderas, falsas o inciertas cada una de las siguientes afirmaciones. A. El tipo de interés nominal se expresa en términos de bienes y el tipo de interés real se expresa en términos de dinero. Bien, esta pregunta primera sería falso, ¿vale? Sería justo al contrario, ¿vale? Entonces, recordemos que al final el tipo de interés real, ¿vale? R, además nos muestra la capacidad adquisitiva. Recordemos aquel ejemplo de las barras de pan. ¿Vale? Y esta capacidad adquisitiva, recordemos que mirábamos como cuánta cantidad de bienes se podíamos comprar. B. Todos los bonos tienen el mismo riesgo de impago y por tanto pagan los mismos tipos de interés. Esta segunda pregunta también sería falso. ¿Vale? El tipo de interés va a depender de dos cosas. Por un lado, grado de solvencia. Y en segundo lugar, por el grado de aversión al riesgo. Vamos con la C. El tipo de interés oficial nominal lo fija el Banco Central. Esto es verdadero, ¿vale? Es tal como nos muestra la propia teoría. El tipo de interés oficial nominal es el que fija el Banco Central. Después, un coeficiente de apalancamiento de un banco tiende a elevar su beneficio esperado y su riesgo de quiebra. Verdadero. Recordemos que el que aumente el coeficiente de apalancamiento es verdad que aumenta los beneficios, pero también aumenta la posibilidad de quiebra, ¿vale? Es por eso que un elevado coeficiente de apalancamiento no es recomendable. Precisamente por ese riesgo de quiebra. Y por último, el tipo de endeudamiento real y el tipo de interés oficial real siempre varían en la misma dirección. Esto es falso. ¿Por qué? El tipo de endeudamiento depende de dos cosas. Por un lado, depende de la prima de riesgo y por otro lado del tipo de interés oficial, ¿vale? ¿Os acordáis de ese R más E? ¿Vale? Entonces, si por ejemplo aumentara, o sea, disminuyera la prima de riesgo, pero aumentara el tipo de interés oficial real, ¿vale? Tenemos que el tipo de endeudamiento no sabemos muy bien qué podría pasar, quedaría indeterminado. Puede ser de que aumentara y por tanto fuera en la misma dirección que el tipo de oficial real, o que disminuyera siguiendo la relación de la prima de riesgo. Por tanto, la pregunta sería falso, ya que no tiene por qué ser siempre así. Vamos con el ejercicio 4. Pánicos bancarios. Nos dice, considera un banco que tiene unos activos de 100 unidades monetarias, un capital de 20 unidades monetarias y unos depósitos a la vista de 80 unidades monetarias. Recuerde que los depósitos a la vista son pasivos del banco.
En primer lugar, nos dicen formule el balance del banco. Bien, vamos a formularlo. ¿Vale? Vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Vamos a construirla para formular así el activo del banco. Vale. Vamos a poner a la izquierda los activos y a la derecha los pasivos. Los activos nos dicen que valdrían 100, ¿vale? Simplemente nos dicen activos, no nos dan más datos de ellos, nos dicen 100. Por tanto, el total va a ser igual a 100. De los pasivos nos dicen un capital de 20 unidades monetarias, esto es capital propio. Vemos que va a ser 20. Y por otro lado tenemos depósitos a la vista. Que nos dicen que es de 80. De nuevo, el total es igual a 100. Vamos con la segunda parte de este ejercicio. Nos dice, suponga ahora que el que el valor de los activos del banco se reduce en 10 unidades monetarias. ¿Cuál es el nuevo valor del capital en el banco? ¿Cuál es el coeficiente de apalancamiento del banco? Vale. Si los activos disminuyen en 10, el capital propio va a disminuir en la misma cantidad. Es decir, el capital propio será igual a 10. Bien, vamos a ver qué ocurre con el coeficiente de apalancamiento. Recordemos, el coeficiente de apalancamiento se calculaba como capital ajeno partido de activos por 100. Vamos a calcular el primer coeficiente de apalancamiento, el inicial, en el que el capital ajeno se vendría representado por los depósitos a la vista, es decir, 80, y el total de activos era 100. Lo multiplicamos por 100. Esto nos da un 80%. Vamos a ver el coeficiente de apalancamiento en el siguiente periodo. El capital ajeno sigue siendo el mismo, 80. Pero ahora los activos han disminuido a 90. Si hacemos esta operación nos sale 88,8%. Es decir, el coeficiente de apalancamiento ha aumentado, ¿vale? Bueno, es que esto se ve muy claramente en la fórmula. Si esta parte de aquí disminuye, todo el cociente aumenta. Fijémonos, vamos a tener un mayor beneficio, pero vamos a tener también un mayor riesgo de quiebra, por lo que hemos hablado antes, que un mayor coeficiente de apalancamiento proporciona más beneficios, pero también más probabilidades de quiebra. Vamos con el apartado C de este ejercicio. Nos dice, suponga que los depósitos están garantizados por el gobierno. Pese a la caída del capital propio del banco, dice, ¿existe alguna razón inmediata para que los depositantes retiren sus fondos del banco? ¿Cambiaría su respuesta si el valor percibido de los activos del banco cayese en 15, en 20 o en 25? Vale. Entonces, esto es justo lo que hablábamos hace un momento, ¿vale? Al aumentar, al aumentar el coeficiente de apalancamiento, aumentan los beneficios
pero aumenta también la probabilidad de quiebra. Y es precisamente por esta probabilidad de quiebra por la que podrían estar tentados los depositantes a retirar sus fondos del banco. Nos dicen si pasa lo mismo cuando los activos caen en 15, 20 o 25. Vale, volvamos otra vez a la fórmula, vamos a basarnos en ella, ¿vale? Recordemos, el coeficiente de apalancamiento igual a capital ajeno partido de activos por 100. Si cada vez estos activos disminuyen, sea en 15, sea después en 20, sea después en 25, lo que va a pasar es que este coeficiente cada vez va a aumentar más, ¿vale? Por tanto, no va a cambiar mi respuesta, de hecho se va a agravar porque este coeficiente cada vez va a ser mayor, ¿vale? ¿Qué podría hacer el banco para evitar la quiebra? ¿Vale? El banco, para evitar la quiebra, podría ampliar el capital o pedir prestado al Banco Central, ¿vale? El hecho realmente de que los depósitos estén garantizados es lo que impide o frena la aparición de un pánico bancario, ¿vale? En caso de en los que el apalancamiento aumente. Por eso que se acaba frenando ese pánico bancario, ¿vale? El hecho de que estos depósitos, ¿vale? Estén garantizados. Esta frase de aquí, ¿no? Es lo que evita el pánico bancario. Vamos al siguiente. Nos dice, considere ahora una clase diferente de banco, también con un activo de 100 unidades monetarias y un capital propio de 20, pero ahora con créditos a corto plazo por valor de 80 en vez de depósitos a la vista. Es decir, el pasivo del banco está formado por capital propio y préstamos a corto plazo. El capital a corto plazo debe devolverse o renovarse cuando llegue su vencimiento. Formula el balance de este banco. Vamos a formularlo. Vamos a hacer de nuevo nuestra tablita. Y la rellenamos. Por un lado activos, por otro lado los pasivos. En los activos nos dicen que tienen el valor de 100. Por tanto, el total de activos va a ser 100. En el caso del pasivo, volvemos con un capital propio de 20 y tenemos unos préstamos a corto plazo de 80. Por tanto, el total sería 100. Entonces, en el apartado E nos dice, nuevamente, suponga que el valor percibido de los activos del banco cae. Si los prestamistas temen por la solvencia del mismo, ¿estarán dispuestos a seguir prestándole dinero a tipos de interés bajo? Vale. Por tanto, de nuevo, con la reducción de los activos, todo lo que va a provocar, como hemos dicho, es que va a aumentar el coeficiente de apalancamiento. Esto lo que va a hacer es que disminuya la solvencia del banco. Por tanto, si disminuye la solvencia, lo que va a pasar es que los prestamistas exigirán tipos de interés más altos. Y esto va a tener una consecuencia, y es que va a encarecer
el coste de endeudamiento. Vamos con el ejercicio 5. Nos dice la visión ISLM del modelo con mercados financieros más complejos. Dice, considere una economía descrita por el modelo ISLM. Primera pregunta, ¿cuáles son las unidades del eje de ordenadas? Recordemos que es el tipo de interés real de objetivo. Nos dice, si el tipo de interés nominal oficial es del 5% y la tasa esperada de inflación es del 3%, ¿cuál es el valor de la ordenada en el origen de la curva LM? Para esto, vale, nos están diciendo I igual a 5%, inflación esperada igual a 3%. Tenemos que recordar que el tipo de interés real oficial se forma como el nominal menos la inflación esperada. Por tanto, vamos a tener 5 menos 3 va a ser igual a 2%. ¿Vale? Este va a ser el tipo de interés real. Entonces, en el apartado C nos dice, suponga que el tipo de interés nominal oficial es del 5%. De nuevo. Y igual a 5%. Si la inflación esperada cae del 3 al 2%, la inflación esperada ahora va a ser 2%, ¿qué debe hacer el Banco Central con el tipo de interés nominal oficial para que la curva LM no se desplace de forma descendente? Es decir, lo que nos están pidiendo es, vale, R tiene que seguir siendo 2% para que la LM no cambie, ya que este es el punto en el que va a cortar la LM el eje de ordenada. Entonces, volvemos a nuestra ecuación. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vale, este tipo de interés nominal va a ser el desconocido y vamos a conocer el real y también la inflación esperada. ¿Vale? Entonces tenemos el real, nos han dicho que es un 2%, nominal desconocemos, inflación esperada es otro 2%. Por tanto, tenemos nominal igual a, vamos a pasar todo a la derecha, por tanto, nominal va a ser un 4%. Inicialmente era un 5%. Finalmente es un 4%. Es decir, tiene que disminuir el tipo de interés nominal. Vamos con el siguiente apartado. Nos dice, si la inflación esperada cae del 3% al 2%, ¿afecta esto a la curva IS? No va a desplazar a la curva IS, pero sí que nos moveremos a lo largo de ella. Por otro lado, si la inflación esperada cae del 3% al 2%, ¿afecta esto a la curva LM? Tenemos que la LM viene dada por el tipo de interés real objetivo, que viene fijado por el Banco Central. Entonces, lo que va a pasar es que no altera a la LM, pero modificará el tipo de interés oficial nominal
con el objetivo de mantener el real. Esto es precisamente lo que habíamos hecho en el apartado C. ¿Vale? Calcular qué tenía que pasar, si os acordáis, en un momento, para que no se desplazara la LM, lo que teníamos que hacer es, vale, a raíz de la inflación esperada, vamos a ver cómo tiene que cambiar el nominal para que el real siga siendo exactamente el mismo. Si la prima de los bonos con riesgo aumenta del 5 al 6%, nos preguntan, ¿se desplaza la curva LM? No. La LM, recordemos, no depende de la prima de riesgo. Nos dicen, por otro lado, si la prima de los bonos con riesgo aumenta del 5 al 6%, ¿se desplazará la curva IS? Sí, recordemos, si aumenta la prima de riesgo, lo que va a pasar es que vamos a tener que el tipo de endeudamiento aumentará. Recordemos que hay una relación inversa con la inversión, disminuirá la inversión. Si disminuye la inversión, disminuye la demanda agregada. Al disminuir la demanda agregada, diciendo que estamos en un modelo ISLM en el cual las empresas se adaptan a lo que se demanda, la producción va a caer. Esto lo que va a hacer es que la IS se desplace a la izquierda. Apartado H. ¿Cuáles son las opciones de política fiscal que evitan que un aumento en la prima de riesgo de los bonos reduzca el nivel de producción? Serían políticas fiscales expansivas. Dentro de estas tenemos, por un lado, aumento del gasto público, reducción de impuestos y también tendríamos una que no ha salido en este tema cero, que sería aumentar las transferencias. Que sería, por ejemplo, si a nosotros nos dan una serie de subsidios para aumentar nuestra renta disponible, ¿vale? Esto va a afectar al consumo y, por tanto, si en este caso tenemos una renta disponible, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada y, en consecuencia, también la producción. ¿Vale? Vamos con la última pregunta de este ejercicio 5. Nos dice, ¿cuáles son las opciones de política monetaria que evitan que un aumento de la prima de riesgo de los bonos reduzca el nivel de producción? Tenemos que el Banco Central lo que va a poder hacer en estos casos va a poder disminuir el tipo de interés real. Teniendo en cuenta el límite C. Vamos con el ejercicio 6. Nos dice, ejercicio 6 va sobre tipos de intereses nominales y reales en todo el mundo. Apartado A. Ha habido unos pocos episodios de tipos de intereses nominales negativos en todo el mundo. Tipo de interés nominal oficial de Suiza, el equivalente a la tasa de fondos federales, fue negativo entre 2014 y 2015. En ese caso, preguntan, ¿por qué no mantener efectivo en vez de bonos? Vale. Si la tasa de interés, ¿vale? Si la tasa de interés de los depósitos es negativa, en el Banco Central, lo que va a pasar es que la tasa de interés nominal y va a ser también negativa. Esto se debe a que los bancos se deben entre sí dinero y han de liquidar sus deudas. Si las deudas entre los bancos
se liquidasen con efectivo, en realidad sería mucho más costoso que si se hace con bonos. Por eso es preferible el tener el efectivo en vez de, o sea, los bonos en vez del efectivo. Vamos con el apartado B. El tipo de interés real oficial es frecuentemente negativo. ¿En qué circunstancias puede ser negativo? ¿Cuándo esto ocurre? ¿Por qué no mantener efectivo en vez de bonos? Vale. ¿Cuándo va a poder ocurrir? ¿Cuándo va a poder ser el tipo de interés real oficial negativo? Siempre que la inflación esperada sea mayor al tipo de interés nominal. Entonces, nos preguntan también por qué no mantener efectivo en vez de bonos, ¿vale? Esto suele ser porque el efectivo tiene algunos costes extras. Suele ser muchas veces también el tenerlo y principalmente suele ser el hecho de que el efectivo tiene mucho más riesgo de perderse, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros habremos perdido más de una vez monedas o billetes? Es mucho más fácil que lo perdamos a tener en bonos. Y el apartado C, ¿cómo afecta un tipo de interés real negativo a la petición y concesión de préstamos? Tenemos que un tipo de interés real negativo, tenemos que por un lado desincentiva la concesión de préstamos y por otro lado tenemos que incentiva la petición de préstamos. Vamos con el ejercicio 7. Nos dice, ejercicio 7 va sobre el programa de rescate de activos problemáticos, el TAR. Considera un banco que tiene unos activos por valor de 100 unidades monetarias, un capital de 20 y un crédito a corto plazo por valor de 80 unidades monetarias. Entre los activos del banco, cuyo valor depende del precio de la vivienda, nos dicen cuyo valor depende del precio de la vivienda. Estos activos tienen un valor de 50, se encuentran activos titularizados, ¿vale? Entonces, nos dice, formula el balance del banco. La verdad que el enunciado está bastante, en mi opinión, un poco mal redactado. Pero bueno, vamos a ello. Tenemos esta tablita, tenemos por un lado activos, por otro lado tenemos pasivos. Entonces, tenemos que hay una serie de activos titularizados que tienen un valor de 50, siendo que el resto son otros activos. Valen 50. En total, como nos decían, va a ser 100 activos. Los pasivos nos dicen que el capital propio es igual a 20, mientras que el crédito a corto plazo es 80. Por tanto, el total de pasivos va a ser igual a 100. Vale, apartado B. Suponga que como resultado de una caída de los precios de la vivienda, el valor de los activos titularizados cae en una cuantía incierta, ¿vale? De forma que estos activos ahora valen entre 25 y 45, ¿vale? Son los denominados activos problemáticos, ¿vale? El valor de los otros activos se mantiene en 50. Como consecuencia de la incertidumbre de los bancos, los prestamistas son reacios a concederle otro préstamo a corto plazo al banco. Dada la incertidumbre sobre los activos problemáticos, ¿cuál es el intervalo en el que se encuentra el capital del banco? Tenemos
que si el valor de los activos problemáticos, los titularizados, queda entre 25 y 45, partiendo de que su valor inicial era de 50, esto quiere decir que los activos problemáticos han disminuido entre 5 y 25, ¿vale? Entonces, si disminuyen en 5, lo que va a pasar es que el capital propio disminuirá solo en 5, ¿vale? Y esto sería posible ya que inicialmente vale 20. Pero si disminuye en 25, perdemos todo el capital propio. Porque el capital propio tendría que caer en 25 y inicialmente es 20, ¿vale? Esto lo que provocaría es quiebra del banco. ¿Vale? Para evitarla, lo que se necesitaría es una ampliación de capital de al menos 5 unidades monetarias. ¿Vale? De esta manera, si fuera 5, perderíamos el total de 25, pero no tendríamos una pérdida absoluta e incluso negativa del capital propio. Vamos con el apartado C. En respuesta a este problema, el gobierno contempla comprar los activos problemáticos, con la intención de revenderlos nuevamente cuando los mercados se estabilicen. Si el gobierno paga 25 unidades monetarias por los activos problemáticos, ¿cuál será el valor de capital del banco? ¿Cuánto tendría que pagar el gobierno por esos activos para evitar que el banco quiebre? Si el gobierno paga 45 unidades monetarias por los activos problemáticos, pero el auténtico valor termina siendo mucho más bajo, ¿quién soporta el coste de esta valoración errónea? Explique su respuesta. Vale. Tenemos que si el gobierno compra por 25, lo que va a pasar es que se pierde el 50% de su valor. ¿Vale? Tendremos que el banco quiebra. Para evitarlo, el gobierno debería comprar al menos en 30 unidades monetarias. No, igual 30 unidades monetarias. Si compra por 45, el capital propio del banco disminuirá solo en un 5%, ¿vale? Que será lo que disminuirá el valor de los activos. El coste de esa valoración errónea, ¿vale? Tal como nos preguntan en esta última parte, los que los soportan son los contribuyentes por sus impuestos. Vamos al apartado D. Suponga que en lugar de comprar los activos problemáticos, el gobierno inyecta capital en el banco comprando acciones con la intención de revenderlas, cuando los mercados se estilicen. Esto es lo que acabó siendo el TAR. El gobierno intercambia bonos del tesoro, que pasa a ser del banco, por acciones. Suponga que el gobierno intercambia bonos del tesoro por valor de 25 unidades monetarias por acciones.
Suponiendo el peor escenario, formule el nuevo balance del banco. Recuerde que la empresa tiene ahora 3 activos, 50 en activos no problemáticos, 25 en activos problemáticos y 25 en bonos del Estado. ¿Cuál es el valor total del capital del banco? ¿Será ahora insolvente? Vamos a hacer la tabla. Vamos a empezar con los activos. Por un lado, tenemos titularización de activos, que tenemos que va a valer 25. Por otro lado, tenemos bonos del Tesoro por valor de 25. Y por último tenemos otros activos por valor de 50. El total sigue siendo 100. En los pasivos seguimos teniendo un capital propio de 20. Y además tenemos un crédito corto plazo de 80, ¿vale? Por tanto, el total de los pasivos sigue siendo 100. Ante la reducción de la titularización de esos bonos, o sea, esos activos problemáticos, siendo que aumentan los del Tesoro, ¿vale? Lo que va a pasar es que el capital propio se mantiene, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que el banco no entra en quiebra. Y además es solvente. Por último, nos dicen, da sus respuestas por qué podría ser la recapitalización nominal mejor que la compra de los activos problemáticos. Precisamente por esto, porque mejora la solvencia del banco. Bien, vamos con el ejercicio 8. Eso nos queda este ejercicio y otro más. Ejercicio 8 va sobre el cálculo de la prima de riesgo de los bonos. En este tema se presenta la siguiente fórmula: 1 más ahí igual al 1 menos P, recordad que la P era probabilidad de impago, por 1 más I más X más esa. Donde P es la probabilidad de impago, I es el tipo de interés de los bonos sin riesgo y X es la prima de riesgo. La ecuación anterior nos dice que la rentabilidad de bonos sin riesgo tiene que ser igual a la rentabilidad esperada del bono con riesgo. Apartado A. Si la probabilidad de que el emisor del bono entre en quiebra es 0, ¿cuál es el tipo de interés del bono con riesgo? Si la probabilidad de quiebra es 0, lo que va a pasar es que el tipo de interés del bono con riesgo ha de ser igual que el de sin riesgo. Que el bono sin riesgo. Vamos con el apartado B. Calcule la probabilidad de quiebra cuando el tipo de interés nominal para el prestatario con riesgo es del 8% y el tipo de interés nominal oficial es del 3%. Vale. Primero que vamos a hacer es de la fórmula inicial, a ver si para que la veamos, ¿vale? Después la voy a copiar otra vez. Vamos a despejar 1 menos P. Entonces tenemos inicialmente 1 más I igual a 1 menos P, a ver que esto se quede bien, igual a 1 menos P por 1 más I más X, más la probabilidad 0, ¿vale? Volvemos que probabilidad 0 de impago. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente despejar 1 menos P.
Si yo despejo 1 menos P, lo que hago 1 más I dividido para 1 más I más X. Continuamos simplemente sustituyendo. Démonos cuenta que nos dicen que el tipo de interés nominal para el prestatario con riesgos del 8%, ¿vale? Y el nominal oficial es del 3%. Esto quiere decir que, por un lado, I es igual a 3% y por otro lado, I más X es igual a 8%. ¿Vale? Entonces, tenemos 1 más 0,03 partido de 1 más 0,08. Esto nos va a dar 1 menos P igual a 0,95. Como lo que nos interesa es la probabilidad de impago, que se nos va a dar la P, simplemente despejamos y tenemos P igual a 1 menos 0,95, es decir, P igual a 5%. Esta es la probabilidad de quiebra. Vamos con el apartado C. Dice, calcule el tipo de interés nominal para un prestatario cuando la probabilidad de quiebra es del 1% y el tipo de interés nominal oficial es del 4%. En este caso, P es igual a un 1% y el tipo de interés nominal oficial, es decir, la I, es igual al 4%. Vamos a partir de la situación inicial y simplemente vamos a calcular cuando nos preguntan cuál es el tipo de interés nominal para un prestatario, lo que nos están preguntando es cuánto vale I más X. Entonces, partimos de 1 más I, tiene que ser igual a 1 menos P por 1 más I más X más el P. Y sustituimos valores. Hemos dicho que el nominal es 0,04 y tenemos que la probabilidad de impago es del 1%, pues 1 menos 0,01 por 1 más I más X. No sustituyo aquí la I porque lo que me interesa calcular es el I más X. Esa es mi incógnita, ¿vale? Entonces, aquí me queda 1,04. No sé si ha dado bien ahora. Perfecto, 1,04 igual a 0,99. Daros cuenta, aquí lo que voy a hacer es el 1 menos 0,01, 0,99, multiplico por este 1 y multiplico luego por lo que realmente quiero calcular, que es el tipo de interés nominal para el prestatario. Este cálculo pone bien. Ah, sí. Ahora. ¿Eh? Entonces, primero lo que hago es paso el 0,99 al otro lado, restando, y por tanto me queda por un lado 0,05 igual a 0,99 y más X. Despejo el I más X, y 0,05 dividido para 0,99 y esto me va a dar 5,05%. ¿Vale? Este va a ser mi tipo de interés nominal para un prestatario. Vamos con el apartado D. Nos dice, calcule el tipo de interés nominal para un prestatario cuando la probabilidad de quiebra es del 5%, P es un 5%, y nos dicen que el tipo de interés nominal oficial es del 4%. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahora, ¿vale? Porque lo que nos interesa de nuevo es saber cuánto vale I más. Entonces, tenemos otra vez 1 más I, es decir, la rentabilidad del bono seguro ha de ser igual a la rentabilidad esperada del bono con riesgo. Sustituimos.
hemos dicho en esta parte, sí que lo dejamos con la y más x, porque es lo que queremos calcular. Entonces nos queda 1,04 igual a 0,95 más 0,95 y más x. De nuevo, el 0,95 lo pasamos al otro lado restando. Me queda 0,09 igual a 0,95 y más x. Tenemos y más x igual a 0,09 dividido para 0,95. Y esto nos da 9,47%. Ese es el tipo de interés nominal para un prestatario. ¿Vale? Entonces, apartado E. La fórmula presentada en el enunciado del ejercicio supone que el pago realizado en caso de incumplimiento del prestatario es cero. En realidad suele ser positivo. ¿Cómo cambiaría la fórmula en ese caso? Muy simple. En lugar de 0 en el impago, lo que tendríamos es un número positivo. Y vamos con el último ejercicio de este primer tema inicial que ha sido de repaso. Entonces, nos dice política monetaria no convencional, política financiera y relajación cuantitativa. Hemos formulado el modelo ISLM en la siguiente fórmula. La IS tenemos la demanda es igual al consumo más inversión más gasto, teniendo en cuenta esa prima de riesgo. Y la LM estaría fijado el tipo de interés real al inicio, ¿vale? Interpreta el tipo de interés como el tipo de interés de los fondos federales ajustado para tener en cuenta la inflación esperada. O sea, R es el tipo de interés real objetivo de la Reserva Federal. Suponga que el tipo de interés al que las empresas se pueden endeudar es muy superior al de la Reserva Federal. En otras palabras, suponga que la prima de riesgo que aparece en la ecuación IS es elevada. Entonces, apartado A. Suponga que el gobierno adopta medidas para mejorar la salud del sistema financiero. Si las medidas del gobierno tienen éxito y aumenta la disposición de los bancos a prestar dinero, tanto mutuamente como a empresas no financieras, ¿qué ocurrirá probablemente con la prima de riesgo? Basado en el gráfico SLM, ¿qué ocurrirá con las curvas IS y LM? ¿Podemos considerar la política financiera como una modalidad de política macroeconómica? Vale. Si mejora la salud financiera, esto es aquí a letra S que veíamos en factores de los que depende la prima de riesgo. Y recordemos que con la salud financiera la prima de riesgo tenía una relación negativa, inversa, ¿vale? Entonces, si aumenta la salud financiera, disminuye la prima de riesgo. Recordemos, la prima de riesgo no afecta a la LM, a la única que afecta es a la IS. Si disminuye la X, lo que va a disminuir es el tipo de endeudamiento, ¿vale? Y recordemos, esto lo que va a provocar es un aumento de la inversión, porque tenemos una relación inversa entre el tipo de endeudamiento y la inversión. El aumento de la inversión aumenta la demanda agregada. En consecuencia, al aumentar la demanda agregada, como las empresas adaptan su producción a esa demanda, va a aumentar la producción. De aumentar la producción, esto implica que la IS, vale, no está afectando a la inversión, va a desplazarse a la derecha. Para el mismo tipo de interés real inicial, ahora vamos a tener una mayor producción. Y vamos con el último apartado. Dice, enfrentado a un tipo de interés nominal cero, suponga que la FED decide comprar directamente títulos para facilitar el flujo de créditos en los mercados financieros. Esta política se denomina relajación cuantitativa. Si la relajación cuantitativa tiene éxito al facilitar la financiación a todo tipo de empresas financieras y no financieras, ¿qué es probable que ocurra? ¿Qué efecto tendrá esto en el diagrama ISLM? Si la relajación cuantitativa surte algún efecto,
Es cierto que la Fed carece de opciones de política para estimular la economía cuando el tipo de los fondos federales es cero. Vale. Entonces, con esa política, lo que va a pasar es que aumentará la oferta de dinero. Es decir, si aumenta la oferta de dinero, esto lo que tendría es un efecto en la LM, ¿vale? Positivo. Positivo. O sea, sería una política monetaria expansiva. Entonces, lo que va a pasar es que va a estimular la economía. ¿Vale? El banco no disminuye el tipo de interés, pero puede mejorar la liquidez de sus activos. O sea, puede mejorar, perdón, puede mejorar la liquidez de los bancos y dotarlos de suficientes recursos para poder conceder créditos. Sea una especie de política monetaria expansiva. Pues bien, hasta aquí sería la resolución de los problemas del tema cero y nos vemos en el siguiente tema, ya pues con lo que vamos a empezar a introducir un poquito el mercado de trabajo.